La tierra de los arios. Desde tiempos antiguos, distintas civilizaciones han florecido en la región que hoy llamamos Irán. El término Erán, documentado ya en el siglo III después de Cristo bajo los sasánidas, significa tierra de los arios, nombre con el que se autodenominaban los pueblos indoeuropeos que se establecieron en esta meseta hace más de 3000 años. El mundo griego, en cambio, designó estas tierras como Persia, tomando el nombre de la provincia de Fars, antigua Parsa, cuna del imperio aqueménida. Así nacieron las dos denominaciones históricas: Irán, usada por sus habitantes; Persia, impuesta por los forasteros. En la antigüedad, los pueblos iranios construyeron imperios de gran sofisticación. El primero fue el imperio aqueménida, más conocido simplemente como el imperio persa. Fundado por Ciro el Grande en el siglo VI a.C., este vasto dominio se extendió desde el mar Egeo hasta el Indo. Famoso por su enfrentamiento con los griegos en las guerras médicas, cayó finalmente ante la conquista de Alejandro Magno. Tras la muerte de Alejandro, el territorio iraní quedó bajo dominios helenísticos. Durante siglos permaneció fragmentado, hasta que volvió a unificarse bajo el imperio sasánida. Esta dinastía retomó el ideal imperial persa y lo reorganizó sobre una base religiosa, el zoroastrismo, un antiguo credo que concebía el mundo como la lucha entre el bien y el mal bajo la autoridad de Ahura Mazda. Enfrentados durante siglos con Roma y Bizancio, los sasánidas fueron finalmente derrotados por un adversario común, los árabes musulmanes. Con la caída del imperio en el siglo VII, Persia fue incorporada al naciente califato islámico. La islamización fue lenta, pero constante. El zoroastrismo fue desplazado progresivamente, aunque sobrevivió en pequeñas comunidades, como los parsis emigrados a la India. Sin embargo, aunque Irán fue islamizado, no fue arabizado. Los persas conservaron su lengua y su identidad cultural. Durante el califato abasí, Irán emergió como una identidad distinta dentro del mundo islámico, aportando su herencia al florecimiento cultural conocido como la Edad de Oro del Islam. Parte de esa singularidad se expresó más tarde en la adopción de una forma particular de Islam, el chiismo duodecimano. Esta rama no surgió de un conflicto teológico, sino de una disputa política por la sucesión de Mahoma. Tras su muerte, algunos consideraron que su primo y yerno Alí debía ser el líder legítimo de la comunidad musulmana. Sin embargo, la mayoría eligió a Abu Bakr, quien fue proclamado primer califa del Islam. La disputa culminó en el año 680 en la batalla de Karbala, donde el hijo de Alí, Husayn, fue asesinado mientras encabezaba una rebelión. Este suceso marcó el nacimiento del chiismo como una tradición autónoma, caracterizada por la devoción a la memoria de Husayn y la espera del retorno del imán oculto, el Mahdi. Durante siglos, los chiitas fueron una minoría dispersa. No obstante, en el siglo XVI, tras las invasiones mongolas y timúridas que fragmentaron la región, una nueva dinastía de origen iraní consolidó el chiismo como religión oficial, los safávidas. Bajo su reinado se forjó la síntesis entre identidad persa y tradición chiita que aún define a Irán. El esplendor safávida no perduró. En el siglo XVII, el imperio se debilitó por luchas internas, conflictos dinásticos y presiones externas como los ataques otomanos y la invasión afgana. En 1736, la dinastía cayó con el ascenso de Nader Shah, un caudillo militar que fundó un efímero imperio, la dinastía afsárida. Tras su asesinato, Persia volvió a fragmentarse. Durante décadas, distintas facciones disputaron el poder. Entre ellas se destacó el reinado de Karim Khan Sand, que trajo cierta estabilidad desde Shiraz, pero su dinastía tampoco logró consolidarse. Finalmente, en 1796,
Los Qajar, una familia turcomana del norte, se impusieron y establecieron su capital en Teherán. Pero ese nuevo orden seguía anclado en estructuras premodernas. En el siglo XIX, Irán no solo se enfrentaría a potencias extranjeras con ejércitos e industrias en expansión, sino también a ideas nuevas: constituciones, nacionalismos, ciudadanía. Los Qajar y la Revolución Constitucional. Durante más de un siglo, los Qajar gobernaron Irán como un imperio clientelar, no como un Estado moderno. No existía una burocracia centralizada, ni un ejército profesional, ni un sistema fiscal eficiente. El monarca persa, el Shah, era apenas el vértice de una red de clanes tribales y líderes religiosos que ejercían un poder amplio y autónomo. Esta situación interna era poco favorable para afrontar los desafíos que se avecinaban. En el siglo XIX, Irán quedó atrapado entre dos imperios en expansión: Rusia, que avanzaba desde el Cáucaso, y Gran Bretaña, que protegía sus rutas hacia la India desde el Golfo Pérsico y Afganistán. Durante el reinado de Fath Ali Shah, las derrotas frente a Rusia obligaron a Irán a ceder el Cáucaso y firmar tratados desiguales que impedían, por ejemplo, fijar tarifas aduaneras o juzgar a los extranjeros según su ley. Los productos europeos inundaron el mercado persa y dañaron gravemente la producción artesanal local. Ante esta presión, Nasser al-Din Shah intentó modernizar ciertas instituciones para asentar un Estado centralizado y más resistente a la injerencia externa. Con el impulso de su gran visir Amir Kabir, se reorganizó el ejército, se promovieron la educación y la prensa y se emprendieron obras de infraestructura. Pero las reformas toparon con la resistencia de la nobleza y del clero. Tras 3 años de servicio, Amir Kabir fue destituido y ejecutado. Se abrió así un dilema irresuelto. Muchos temían que la modernización amenazara la identidad religiosa y cultural iraní, pero al mismo tiempo era evidente que sin transformaciones profundas, el país quedaba vulnerable ante las potencias extranjeras. En esas décadas comenzó a germinar un clima de renovación intelectual y contestación política. Entre sus precursores destacó Jamal al-Din al-Afghani, un pensador itinerante que desde el exilio denunciaba tanto el despotismo de los monarcas como la pasividad del clero. Sus ideas, difundidas entre comerciantes y jóvenes letrados, impulsaron una incipiente conciencia nacionalista y reformista que cuestionaba el inmovilismo de la dinastía Qajar. Mientras tanto, el imperio mostraba su debilidad. Las concesiones a compañías extranjeras se multiplicaron, como la escandalosa concesión Reuter o el monopolio del tabaco otorgado a una empresa británica. Este último episodio desencadenó la protesta del tabaco, liderada por ulemas y comerciantes. En 1896, Nasser al-Din Shah fue asesinado por un radical influido por estas ideas. Su muerte simbolizó el agotamiento del orden Qajar. La oposición al gobierno autocrático y la influencia extranjera se había extendido. Su sucesor, Mozaffar al-Din Shah, agravó la crisis. Para sostener sus gastos, contrajo nuevos préstamos y concedió derechos exclusivos sobre el petróleo a William Knox D'Arcy, germen de la futura Anglo-Persian Oil Company. En 1906, una serie de protestas forzó la creación de un parlamento y la promulgación de una constitución. Nacía el movimiento constitucionalista. Sin embargo, su triunfo fue breve. En 1908, tras la muerte del Shah, su hijo, Mohammed Ali, bombardeó el parlamento y restauró la autocracia. La resistencia armada logró deponerlo al año siguiente, reinstalando la asamblea bajo una regencia en nombre del heredero menor de edad, Ahmed. El desenlace de este proceso fue anticlimático. El nuevo gobierno intentó sanear las finanzas y fortalecer el Estado, pero se topó con el rechazo ruso. En 1911, ante un ultimátum,
tropas rusas ocuparon Teherán y clausuraron de nuevo el parlamento. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Irán era formalmente una monarquía constitucional, pero carecía de soberanía real. Su territorio estaba dividido en zonas de influencia entre Rusia y Gran Bretaña, y el parlamento, aunque reabierto de manera nominal, apenas conservaba poder efectivo. Reza Shah y la modernización autoritaria. La Primera Guerra Mundial agravó la fragilidad crónica del Estado Qajar. Aunque Irán se declaró neutral, su territorio volvió a ser escenario de ocupaciones y conflictos. Tropas rusas y británicas avanzaron para asegurar sus zonas de influencia, mientras los otomanos lanzaban ofensivas y agentes alemanes alentaban rebeliones locales. La devastación fue enorme. Entre 1917 y 1919, una hambruna causada por la ocupación militar y la parálisis del gobierno local provocó la muerte de al menos 2 millones de personas, una de las peores catástrofes humanitarias en la historia del país. Terminada la contienda, el Reino Unido quiso consolidar su dominio en la región. A pesar de que la Rusia bolchevique había retirado sus tropas y denunciado el imperialismo zarista, Londres temía que el comunismo pudiera extenderse hacia Irán y sus dependencias en India y Medio Oriente. En 1919 se firmó el Tratado Anglo-Persa, que buscaba convertir al país en un protectorado de facto. El Reino Unido asumía la organización del ejército, las finanzas y las comunicaciones. El tratado, rechazado por el Parlamento, fue percibido como una humillación nacional, alimentando un nacionalismo cada vez más arraigado. Mientras la dinastía Qajar perdía legitimidad, emergieron nuevas fuerzas. En 1921, Reza Khan, comandante de la brigada cosaca, marchó sobre Teherán y dio un golpe de estado con la aquiescencia británica, que prefería un poder fuerte y estable antes que un protectorado impopular y vulnerable al influjo soviético. Durante los años siguientes, Reza Khan consolidó su poder. Sometió a las tribus rebeldes, impuso el orden en las provincias y negoció la retirada de las tropas extranjeras que aún ocupaban partes del país. En 1923 fue nombrado primer ministro y persuadió al joven Ahmed Shah de abandonar Irán. Finalmente, en 1925, la Asamblea Constituyente depuso a la dinastía Qajar y proclamó a Reza Khan como Reza Shah Pahlaví. Su proyecto fue claro: construir un Estado centralizado, secular y nacionalista. Inspirado en las reformas de Atatürk en Turquía, emprendió una modernización autoritaria. Se limitó la influencia del clero en la justicia y la educación, se creó un ejército profesional y se impuso la escolarización laica. La censura se intensificó y los partidos políticos fueron prohibidos. Sus políticas de occidentalización también alcanzaron la vida cotidiana. La más polémica fue la prohibición del velo islámico en los espacios públicos. Aunque algunos sectores urbanos la apoyaron, gran parte del país la vio como una afrenta a la religión. Estas tensiones dejaron heridas que resurgirán décadas después. En el plano económico, Reza Shah promovió un modelo estatista y proteccionista. Se financiaron carreteras, se expandió la burocracia y se construyó el ferrocarril transiraní. Se fomentó la industria y se nacionalizaron servicios estratégicos. Pero la principal fuente de ingresos, el petróleo, siguió bajo control británico. Hacia fines de los años 30, Reza Shah buscó distanciarse de la tutela inglesa y estrechó lazos económicos con Alemania, que se convirtió en su principal socio comercial. Esa política encendió las alarmas de Londres y Moscú. En 1941, con la Segunda Guerra Mundial en curso, el Reino Unido y la Unión Soviética invadieron Irán para proteger los campos petroleros y asegurar las rutas de suministro hacia el frente soviético. El Estado que Reza Shah había construido no fue desmantelado, pero su reinado terminó. Fue obligado a abdicar y partir al exilio. En menos de 2 décadas, Irán había pasado de la fragmentación caótica de los Qajar a una centralización autoritaria. La modernización fue real y profunda.
pero también disparó resentimientos contra el despotismo que la impulsó.